Hola a todos. Hoy continuaremos con el capítulo número 66, que se titula que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchará leer. Bueno, este capítulo inicia que al salir de Barcelona, Don Quijote vio el sitio donde había sido como derrotado por el caballero de la Blanca Luna y en sí se afligió mucho y dijo que no, que había sido la desdicha de él, estaba como muy afligido por todo. Y es cuando Sancho le dice que pues que eso es como también de valientes. Pues Sancho siempre lo consuela y le dice que no, pues que no importa, que siga adelante. Bueno, pero Sancho lo consuela más que todo poniéndose con un ejemplo de la ínsula. Él le menciona mucho lo del gobierno y que a él no le fue bien y que bueno, que tampoco se debería sentir mal. Entonces fue ahí donde Don Quijote lo considera como muy filósofo y le dice que no sabía como de quién había aprendido tanto, porque sabemos que en la primera parte del Quijote pues Sancho obviamente no era tan discreto como lo es en esta. Entonces Don Quijote pues obviamente se admiró mucho y sí le siguió como halagando lo que había dicho. Entonces ahí ya es donde comienza a recordar pues todo lo que sucedió, como por ejemplo cuando Don Quijote le recuerda como en cierto punto a Sancho Panza cuando era caballero andante, que podía cumplir promesas, que podía hacer todo eso, pero al final ya no podía hacer nada, ya como que Don Quijote mismo se recordaba eso y él mismo caía en la cumbre de sus tristezas. De modo siguiente, Sancho Panza, ya como por cambiar de tema, le dijo que no le gustaba mucho caminar a pie, entonces que esas armas eran muy molestas. Pues sí, porque el rucio tenía y que, las armas. Obviamente, eso es una aclaración válida. Bueno, entonces el rucio obviamente llevaba las armas. Entonces Sancho, pues como se sentía muy cansado, le propuso que por qué mejor no colgaban las armas en los árboles y que así podrían volver en un año por ellas, cuando ya pasara lo de Don Quijote. Y así ya continuó en el rucio. Pero primero Don Quijote está de acuerdo con él. Le dice que muy bien ha dicho. Como un trofeo. Y que les pongan como un nombre de que nadie las mueva. Él da el ejemplo con Roldán. O sea, pero no es Sancho sino Don Quijote el que lo dice. Que muy bien has dicho, Sancho. Y ahí donde dice que nadie las mueva, pues bueno, sí, en fin. Entonces ya Don Sancho estuvo pues de acuerdo con eso y que le parecía pues muy bacano y todo. Entonces también hizo como algo gracioso y a la vez un poco ofensivo para Don Quijote, que fue el comentario con respecto a Rocinante. Le dijo que también lo podría colgar. Sí, y él le dijo que no, que como así, que él no iba a como hacerle dicho daño a aquel animal y bueno, que igual como que no se resignara porque él iba a volver a su ejercicio o a su profesión después de que cumpliera el año. Pero también le dice Don Quijote que no van a dejar tampoco las armas, que las lleven, es que no las dejan. Entonces que las lleven, pero aún así Sancho de algún modo se las ingenia para ir en el rucio y al mismo tiempo llevar las armas. Pobrecito el rucio. Bueno, así como platicando se les pasó todo el día y otros 4 que no pasó como suceso interesante que se cuenta en la historia. Y al 5.º día fue cuando llegaron a un lugar que hallaron como a la puerta de un mesón con mucha gente que parecía ser como una fiesta. Era como una especie de discusión a la vez porque en ella se encontraban varias personas que tenían como un pleito en general que no vamos a entrar en detalles. La cuestión era que se había hecho como una apuesta para hacer una carrera entre 2 hombres. Uno pesaba 11 onzas. Arrobas. Uno pesaba 11 arrobas, el otro 5. Entonces uno había desafiado al otro para hacer la carrera. Pero que tenía que tener el mismo Pero sí debían tener el mismo peso para que la carrera fuera justa. Entonces cuando vieron a Sancho y a Don Quijote les preguntaron pues que cuál sería la mejor solución. Sancho les dice que ellos habían planeado desde un principio como ponerle 11 o bueno, equilibrar el peso poniéndole hierro o cosas así pesadas. Pero los otros le dijeron que no, porque el pues peso él no de estaba 6 acostumbrado. Que le quitara 6 arrobas. Pero entonces como Sancho, No, pero espere. Sancho dijo que le pidieron como la opinión a Don Quijote. Exacto. Y Y Don Quijote, vea. Don A Quijote ver, no opinó. Don Quijote no opinó porque él estaba muy triste por lo de la andante caballería, entonces le otorgó a Sancho como el derecho para que pudiera opinar. Ahí es cuando él se las da de muy sabio y menciona que solamente va a dar el consejo porque había sido gobernador. Entonces lo que él
piensa hacer es que le quiten al más gordito 6 arrobas. 6 arrobas de carne. Y entonces los otros se sorprendieron mucho por la respuesta que había dicho. Entonces es algo ya- muy lógico, uno como le va a quitar la carne a otra persona. Pues o sea, se sorprendió mucho y además también, Era bueno, algo ilógico, aunque sí. en realidad pues tal vez lo dijo de modo de quitarle las carnes, pues no literalmente, hacer ejercicio te puede quitar toda esa grasa. Pues sí. Entonces, ya ahí es donde sí se sorprenden porque, bueno, por lo que dijo Sancho, pero además también porque le dieron la solución y es que ese señor nunca estaría ni siquiera de acuerdo en quitarse una arroba de sus carnes como para que él siguiera. Entonces entonces ahí fue donde dijo Sancho Bueno, a la final que no como siguieran no con la sé carrera, que no exactamente. hicieran nada. No fue Sancho, fue otro de los que estaba Ajá. ahí en el lugar. Ah, bueno. Él dijo que no siguieran con esa apuesta porque a la final no iban a llegar a ningún acuerdo. Entonces, ahí es donde Don Quijote Don se Quijote mete. dice que bueno, que él ya no va como a hacer nada de esto y más bien continúa con su camino. Ajá. Entonces ahí- ya dejaron como todos admirados de haber visto su otra extraña y triste figura. Que cuál debía ser el amo y cuál el mozo, que porque pues la sabiduría de los dos era mucho. Ujú. Ajá. Que debían de haber Entonces estudiado en Salamanca. también. Entonces ya Aquella noche pasaron a muy mozo en mitad del campo y Al señor. al otro día siguieron su camino cuando vieron hacia ellos un hombre a pie con unas alforjas. Y una ascona o un chuzo en la mano. entonces ya era un Don señor Quijote como adelantó el paso. Sí. Y dijo que, bueno, en realidad se sorprendió mucho. Bueno, no se sorprendió, pero ¿sabe? Don Quijote como que ya en el momento iba perdiendo el sentido de su entorno. Ay, porque él, digamos que continuó sin importarle que ese señor estuviera ahí. Sin embargo, Pero es que es importante decir que el señor nunca como amenazó la vida de ellos. No. O sea, el señor iba andando normal, embargo, lo que solamente pasa es que el ellos señor siguieron andando y el señor los quería alcanzar. El señor los quería alcanzar y Bueno. incluso el señor los reconoció. Pero entonces no es que a Don Quijote no, pues, o sea, Pero es no, que le, sí, no le importa la porque realidad le realmente importó. no le quería hacer ningún daño. Pues sí, o sea. Pero bueno, sí, en Sí. fin, cuando ya hablan. Y Entonces- él le No, dice pero que- primero primero se adelantó y cuando llega donde Don Quijote no, vio lo abraza que no- por el vio que muslo no lo derecho. alcanzaba, pero cuando vio que no lo alcanzaba, primero le grita que Don Quijote, que era el gran señor, No, y que pero volviera... primero se le acerca Es y que lo sí, abraza sí lo por el alcanza, muslo. sí, Ajá. sí lo alcanza, Y pero luego antes cuando le ya lo grita. tiene cerquita le dice, oh, Don Quijote la Mancha, que bueno sería que el duque volviera a verlo en el castillo y todo eso. Y ahí cuando Él ya le Don dice Quijote que no le lo dice conoce. que no lo conoce. Don Quijote le dice que no lo conoce Y y él le dice dice que él es estos hilos. que estos hilos, el lacayo de la batalla que se casó pasada, con pues ella, el con que la se iba a hija de casar Gabriel. con, pero le dice que Y él le dice que como que es el duque como que lo había como castigado, ¿no fue? Pero Algo primero le así. dice a Don Quijote que si era posible que él fuera unos enemigos encantados. Y pero él le Que dice, sería uno de los encantadores, sí. él le cuenta que la pelada la hija de doña Rodríguez se volvió monja. Sí, que Que doña Sancho que le dio mucha rabia sí que se no volvió hubiera cumplido con monja, eso. la mamá Sí. se volvió no, la No, mamá. la mamá siguió pues ahí como que normal, la mamá se alegró y a la vez no, porque no se pudo, no pudo pasar la boda. Entonces ya insiste contándole. Pero primero le cuenta el por qué no quiso pelear con Don Quijote y el por qué también le dio rabia al duque. Ah, bueno, sí. Sí, pero pues, eso él mismo cuenta- Que después cuenta la historia de la mamá. Él cuenta más o menos, pues, él le relata esa historia. Él le relata la historia de Y la lo que dice batalla. es que prácticamente a él lo habían azotado porque él no había cumplido las órdenes que le había dado el duque con respecto a la supuesta pelea que debía tener con Don Quijote. Entonces ahí Don Quijote seguía diciendo que eso era como obras de encantamientos y bueno, ahí interrumpe Sancho. Y Sancho le dice que él... No, esos primero les ofrece comida, que si quieren ir a comer con Ah, él, sí, porque ah, ustedes sí. se fueron muy buenas. Entonces ahí Sancho le dice que sí. es el único que dice pues que sí, porque ya Que dice sí, cómo que la estaba va a Don Quijote. Y entonces, en fin, Don Quijote dijo le dijo Sancho que Don que ya no Quijote lo le- podía cambiar, que siempre era así el más, como el Glotón. más glotón, más galgoso y todo eso del mundo. Y también lo trata de ignorante, pues, pero en todo caso creo que ya de la tristeza que le dice como Sancho, no puedo hacer nada contigo acerca de eso. Entonces ya el señor le dio El risa. lacayo le dio risa y bueno, en fin, con las calabazas y esto se sentaron en una hierba verde a comer pues. Y bueno, Ya y de ahí le es dice el importante, señor exactamente, que le dice que es que este su amo debe ser loco. Y entonces ahí donde lo Sancho como defiende. que lo defiende, que le dice que no,
que él no debe nada a nadie y que cuando lo hace pues lo paga. Y entonces Y también le dice que él estaba así como aburrido por lo del vencimiento del caballero de la Blanca Luna. Entonces Tocilo le rogó, él volvió y se rió y le dijo que le contara. Y Sancho le dice que no, pues Que era otro día que se encontraran. que otro día que se encontraran él le iba a contar todo mejor. Ujú. Y así ya Ya siguieron su camino cada uno. sí, dijo que Y se que en otro momento se le iba a contar y siguió con Bueno. siguieron su camino. Y se estaba esperando en una termina sombra también. y se termina el capítulo número 66 e inicia el capítulo número 67 que se titula de la resolución que tomó Don Quijote de hacerse pastor y seguir la vida del campo en tanto que se pasara el año de su promesa, con otros sucesos en verdad gustosos y buenos. Entonces ya aquí se da cuenta que el pobre Don Quijote, si le fatigaban pensamientos siendo caballero, imagínese cuando estaba caído y vencido, pues. Entonces estaba esperando a Sancho en la sombra de un árbol, pues como habíamos mencionado en el anterior. Y entonces ya de ahí se decía que estaba pensando mucho, o sea, se sentó a esperarlo, pero se puso a esperarlo, pero también se puso a pensar mucho, le pesaba mucho el desencanto de Dulcinea. Y también estaba pensando en Altisidora, pero Sancho le dice que pues que porque estaba pensando en ella, que eso ya era como pasado. Y él dice que no, que uno no debe ser malagradecido con lo que le ofrecen, y más con Sancho sentimientos. le pregunta que si será verdad lo del lacayo. Le dice que pues que si es verdad lo del lacayo, que él que cree y que piensa de eso. Pero se hace como más que todo énfasis en lo de la otra duquesa. Entonces ahí él le sigue dando como consejos y a la vez se siente mal por lo que le pasó con ella. Le dice que él no, pues que los caballeros andantes no deben ser desagradecidos. Entonces ya ahí es donde, pues, cuando él pone en duda lo de lacayos, que le pregunta a Sancho si era verdad, también pone en duda si era verdad lo de Sansón Carrasco y lo de Dulcinea del Toboso. Entonces ya ahí Sancho, como para que no lo descubrieran, pues dijo algo lo cual... Él le pregunta a Sancho que si Tosilos no le dijo nada, que si él no le preguntó a Tosilos si Altisidora estaba llorando la ausencia de él, o que si estaba pues muy deprimida por todo. Y Sancho de Don Quijote le recuerda a Sancho que él es muy mal agradecido con Dulcinea por no darse los azotes de su desencantamiento. Y mientras iban en esas pláticas se llegaron al mismo tiempo donde se habían encontrado los supuestos toros la vez pasada. Ya de ahí continúa diciendo que él empieza a contar como todo lo que estaba pensando mientras estaba en el árbol, que era lo de los pastores y cómo se llamarían. Entonces él dice que Don Quijote se iba a llamar el pastor Quijotis y el pastor Pancino. O sea, sí, es que esto también cabe resaltarlo, que como dijo mi compañera, él llegó al mismo lugar donde vio a las pastoras, él también se le dio la locura de volverse pastor. Entonces le dijo que mientras pasaba el año, que iban a hablar bien, comprar muchas ovejas, para que fueran pastores de verdad, que iba a contratar también al Sansón Carrasco y al cura, y podían pasar su vida cantando. Y entonces ahí fue donde ofreció los nombres, el pastor Quijotis y el pastor Pancino, y también ofreció nombres para el cura y para el bachiller Sansón Carrasco. Para el barbero, que Nicolás se podría llamar Nicoluso, y para el cura, Pastor Sansino, y el pastor Carrasco. Bueno, y ya de ahí en un momento como que Sancho, Don Quijote hace como un énfasis con respecto a la esposa, de cómo se llamarían las esposas, porque ahí supuestamente ellos podían como tener la autoridad de ponerle el nombre que quisieran, y pues es algo muy triste, lamentable, porque se ve de nuevo que el hombre como que siempre va a tener la razón. Entonces ya de ahí Sancho le dijo que él pensaba ponerle Teresona porque es gorda, porque la esposa de él es gorda, y que él también, como se llama Teresa, pues que no cambiaría mucho su verdadero nombre. Ay, perdón. Entonces dice que Dulcinea lo dejaría igual, ¿cierto? Sí, lo dejaría igual. Y pues también ofrecen nombres para si el bachiller Sansón Carrasco quiere conseguir una mujer, y el cura pues por su oficio pues obviamente no podía, entonces que no sería apropiado tampoco con respecto a eso. Ahí se menciona la palabra albogues, entonces Sancho no entendía qué era, y ahí es donde una aclaración muy importante Don que Quijote. lo va a decir mi amigo Cristian. Y este nombre albogues, es morisco, como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana comienzan en al.
Conviene a saber almohaza, almorzar, alhombra, alguacil, aulcema, almacén, alcancía y otros semejantes, que deben ser pocos o más. Y solo 3 tienen nuestra lengua, que son moriscos y acaban en i, y son borguesí, saquimasí, maravedí, aelí y alfají. Por lo tanto, el al, primero como el i, en que acaban, son conocidos por arábigos. Y entonces ya ahí fue donde le contó que todo lo que dijo se le había ido a la memoria cuando escuchó a Bravo al Borges. Y entonces pues le pareció un dato curioso y también muy importante, sobre todo por esas palabras y por esa aclaración que hace Don Quijote. Además porque también Cervantes se nota que sabía de esto. A pesar de que en la historia de él se veía como que no había estudiado mucho. Bueno, después de eso, ya como después de que acaban de hablar de eso, Don Quijote dice que él como que se quejará de la ausencia y dice como algo de cada uno, que sería que Sancho sería el enamorado. Sí, acá dice que el pastor Carrascón el desdeñado, el cura Curiambro de lo que fuera, pues de lo que podría ser, y así como que iba a hacer cualquier cosa que él deseara. Bueno, Y entonces Sancho es cuando ahí Sancho dice que él no es responde como desgraciado. Sancho dice ahí que él no es Ya desgraciado. de Sancho, donde Don Quijote le dice como ya en un modo cansado y ya como Que que ya no no puede más hacer refranes, nada. que ya no Sancho, no más refranes, ya que le dice todo eso. También menciona a la hija. Bueno, Entonces y dice también que muchas veces lo ha aconsejado de todo eso y que es decir por favor esos refranes. sí, pero Entonces, antes también menciona a la hija, como lo dice Valentina. Ahí dice que Sanchica No lleva les la iba comida. a llevar la comida. O sea, siempre la mujer para servir. Siempre. Es que siempre, bueno. Sí. Entonces- Pero no, pues no. O sea, siempre se tiene a la mujer para servir. Bueno, pero entonces aquí entonces donde le Ya, dice proseguimos. Sancho que él utiliza refranes pero que él también los utiliza, Sí, que que cuál es la para que no- bobada. ajá. Entonces ahí donde le dice Sancho le dice que los usa como por propósito porque pues le vienen bien para todo. Y Don Quijote, él le dice a Don Quijote que pues que él los usa como en Ay, cualquier ajá. momento y que Don Quijote los usa como a ciertas horas. a propósito. Y entonces él los dice que los trae en un momento determinado en el que es preciso, pero Sancho lo trae tanto que incluso ya se deja saber, incluso con Teresa Panza, cuando dedujo el paje que Teresa Panza también decía muchos refranes. Entonces la familia de los Panza estaban todas llenas de refranes y todas gordas, llenas de refranes. Bueno, ya de ahí Entonces en este momento se retiraron. sí, ya él le dice que mejor dejen eso, que ya viene la noche, que mejor se tiren en algún trecho y que pasen allí la noche. Se da por terminar el capítulo número 67. Ah, no, Así sí, cenaron. Claramente cenaron, Sancho le cogió el sueño, Sancho se durmió y Don Quijote quedó en vela. O sea, Don Quijote no, se quedó como pensativo. Aunque también dice, aunque también a pesar de lo que como estaban durmiendo esa noche, también Sancho recordó por lo que habían comido en la casa de Don Diego de Miranda y bueno, y toda esa infinita cosas de todo eso. Y entonces Bueno, se da por terminar el capítulo número 67 y comienza el capítulo número 68 que se titula De la cerdosa aventura que le aconteció a Don Quijote. Comienza diciendo que la noche era muy oscura y ahí es donde Don Quijote estaba como durmiendo en el primer sueño. Pero sí, sin embargo se despertó, entonces no pudo dormir como totalmente. Entonces ya cuando los pensamientos siguieron desvelando a Don Quijote, comenzó como despertó a Sancho y le dijo que estaba como maravillado de la libertad que siempre poseía, que él imaginaba que estaba hecho de mármol o de bronce y que él como que no sentía nada así que lo perturbara de sobremanera. entonces ahí le dice eso y otra vez le pide que se dé los latigazos, por lo menos 400 o 300. Que porque la serenidad de la noche como que le iba a permitir a muy buen gusto. Y además porque también Don Quijote pues estaba viendo que a Sancho no le importaba nada y que en todo caso nunca lo iba a hacer. Y le dice que después de eso ya pasaban como Y entonces cantando dijo- y ejerciendo Muy raro, muy charro, y porque ejer- cuando decidió los juegos- pues que después de eso van a pasar como cantando Recuerda que y se caminando y ejerciendo como el camino de lo de pastor. Entonces ya ahí le dice Sancho algo muy raro, que no era religioso como para en mitad de su sueño pues levantarse y latigarse. Para tener alguna disciplina en general. Ajá. Se lo deje dormir, que Además,
Y entonces que él también le dolía mucho que el dolor del coso y además que él no estaría como de humor de salir azotado y bien adolorido a cantar, que eso sería además muy charro. Y ahí es cuando Don Quijote le dice que deje de ser como escudero sin piedad. No, es que él lo trataba muy mal porque prácticamente le dice que él no tenía corazón, que él no pensaba como en los demás, que él no pensaba en su señor y en tanto que deseaba como tener a Dulcinea ya desencantada. Y también le habla como en unas palabras Feas. pues sí, Vos sí, unas tenebras palabras. espero lucem. Ahí Significa después de las tinieblas espero la luz. Ay, qué lindo. Qué lindo. entonces ya de ahí le dice a Sancho unas Que palabras. no entendía lo que le estaba Ajá, diciendo. le dice eso y además también le dice otras palabras muy elegantes, muy razonadas y muy a propósito del tema. Léalo, Cristian, por favor. Bueno, no entiendo eso, replicó Sancho. Solo entiendo que en tanto que duermo ni tengo temor ni esperanza, ni trabajo ni gloria, y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita el hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío y frío que templa el ardor, y finalmente moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Solo una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. Ahí Don Quijote se asombra por la elegancia con que habló Sancho y le dice un refrán que dice que no con quien nace sino con quien paseo. Ahí. Y ahí es cuando Así es. Sancho dice, pero vio que usted también dice refranes. Venga, Usted dice pero que acá pues sí. también, espere, como vio que Sancho vio que como él también decía refranes, ya se alborotó y le dijo que Que él no era el que ensartaba los refranes. él ensartaba dos en uno, o sea, que él ajuntaba pues dos refranes y ya que cabe decir la razón por la que él trajo ese refrán, y fue porque al fin concluyó de que como al principio del libro se define a Sancho como un hombre de poca sal y mollera, entonces me dio muy poco entendimiento, entonces ya ahí donde trajo ese refrán. Como que con él aprendió mucho. Ajá, pues. con él aprendió mucho, entonces en pocas palabras no está alabando a Sancho sino que está alabando él mismo. Entonces Bueno, cuando ya estaban en esto, sintieron un gran ruido que se extendía por todo el valle. Entonces, levantándose Don Quijote y puso la mano en la espalda. la espada. En la espada, perdón. En la espada. Y Sancho se escondió bajo el rucio. A mí me parece que aquí sí hay una contradicción porque se supone que Don Quijote no tenía las armas. es que él ahí que él vi- las traía. él no las Él no las colgó. Sancho Pero le sin hizo la embargo, propuesta, pero no las la, da- no. pero el rucio era el que tenía las armas. O sea, por Entonces, eso. ¿cómo era pues posible él fue y que agarró la del rucio y ya. Es por eso, es que digamos que ellos suponga que las armas las traía el rucio, ¿cierto? supone que no podía Entonces, operar. ellos cómo van a dejar el rucio Rocinante en otra parte donde no estén ellos. Eso, obviamente, de pronto, como le pasó con Sancho, que se lo robaron, y además también deja claro que muchas veces Sancho dormía encima del rucio. Entonces, yo me imagino que con ese ruido se levantó Don Quijote y viendo pues que el ruso traía pues la espada, le echó mano para defenderse. Se no la cogió podía cuando él no coger. Y aunque no lo podía coger, está bien claro, pero me imagino que Don Quijote no pensó en eso, sino pensó más en defenderse. Bueno, está bien. Bueno, ya en ese Ya iba momento es donde creciendo más Sancho el ruido. se exactamente. Se esconde bajo del coso, Rucio. Y al lado estaban las armas, creo. Ujú. Entonces, temblando de miedo, Se alborotó Don sí, Quijote sí. y Llegaron el unos ruido iba hombres, más fuerte. llevaron como unos hombres y a vender a una feria más de 600 puercos con los cuales caminaban en aquellas horas, y era tanto el ruido que llevaban y el gruñir y el bufar que ensordecieron los oídos de Don Quijote y de Sancho. Entonces, ya luego de que vieron como todo el tropel, llegaron ellos y pasaron por encima de los dos, Ajá. o sea, encima de Sancho y de Don Quijote. y los Y deliberaron. deshacieron las trincheras de Sancho. Ahí Sancho le dio mucha rabia y le dijo a Don Quijote que le pasara la espada, que él iba a acabar con esos cerdos. Ay, también se llevaron por delante a Rocinante. Pobre Rocinante. O sea, todos los Siempre. todos.
Siempre. Entonces ahí es donde ahí sigue, que a Sancho le dio, como ya dije, mucha rabia. Ajá. Y le dice a Don Quijote que le pase esa espada y que él quería matar a quería media docena de matar, ellos. ajá, que quería matar a muchos. Y entonces ahí Ya ahí Don Quijote le dice que no. que no. Dice que no, que se calme, que eso no era necesario o que no es necesario pues en el tal caso. Y entonces ya ahí es donde Sancho dice que eso podría haber sido como un castigo del cielo, porque los escuderos al parecer también tenían que sufrir lo mismo que los caballeros, que por ejemplo también con lo de los piojos, que ya habíamos visto capítulos relacionados con eso, y que ahora que con lo de los puercos, pues sí. Entonces, que tiene que ver los panzas con los Quijotes, o sea, hace como la relación ahí. Y ya vuelve a decir Y ya dice Sancho que se volvieran a acomodar y a dormir. Y Don Entonces, Quijote le dice que se duerma que él. se duerma él, que él nació para dormir, pero que... Ay, Sancho parece pues, que- como con narcolepsia. Que Don Quijote no, que él mejor nació para estar en vela. Sí. Yo no sé qué es Bueno, narcolepsia. entonces ya ahí en La narcolepsia es una enfermedad que produce sueño, pues que da sueño, en exceso. No, oiga, ese es narcolepsia. también la... Pues la anemia no da tanto. La narcolepsia es Bueno, ya, en fin. que se enferma el cerebro y somnolencia. le da mucho sueño. No, narcolepsia. No sé, anemia también. Eso- bueno, eso pues no- muchos. Sancho era Eso no viene al narcoléptico. caso porque Sancho no duerme todo el día. Pero Sancho mantiene solamente duerme de cansado, noche. mantiene enfermo, como cansado Bueno, del sueño. En fin, vamos a proseguir diciendo Usted solo que por alegar. él iba a componer algunas coplas mientras Sancho dormía. Entonces Sancho le dijo que le parecía muy bien, que los pensamientos daban lugar como a buenas palabras. Y bueno, y él se durmió, ¿cierto? Él se durmió y Don Sí. Quijote se arrimó como a un tronco y dijo lo que había escrito. Y Pues, si como en déjame te dice suspiros. que no distingue cuál ¿Cuál árbol era el era. árbol en que estaba Don Quijote? Leo eso. Con suspiros, Don Quijote dice eso, cantó. Cantó, sí. Amor, cuando yo pienso en el mal que me das, terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte, pensando así en acabar mi mal inmenso. Mas en llegado al paso, que es puerto en ese mar de mi tormento, tanta alegría siento, que la vida se esfuerza y no le paso. Así el vivir me mata, que la muerte me torna a dar la vida, oh condición no oída, la que conmigo muerte y vida trata. Entonces ya de ahí, pues acá hace la aclaración de que Don Quijote hacía esto con muchas lágrimas, con todo eso. Y, Pensando en la y, ausencia en del ese, y también ahí como que los agarró el sol. Los agarró, bueno, amaneció. Y Sancho se Sancho, despertó. Sancho, El sol fue los el que rayos del despertó a sol. Sancho. Sancho se despertó, se estiró, Porque Don Quijote no. pues obviamente como hacemos todos cuando nos despertamos. Y finalmente, Pues volvieron a su camino. comenzado camino y volvieron pues para declinar por fin su viaje hacia Y la cuando Mancha. llegó la tarde vieron como a 10 hombres, 4 10. hasta 10 hombres a Que caballo venían y cuatro o cinco a pie. 4 o 5 a pie. Entonces a Don Quijote se le asustó. sobresaltó como el corazón, y Sancho también, y veían que la gente que venía en aquel lugar tenía lanzas. Y entonces le fue y le dijo a Sancho que si él podría ejercitar pues, las coger armas, las armas. que él iba a ser como... Que él no iba a estar atado de brazos, que él iba como a intentar como defenderlos, no sé. Entonces ya en ese Pero aunque momento, fuera pues como de otra manera. en ese momento llegaron los señores a Los pues de donde a ellos caballo. estaban, los de a caballo, y sin decir palabra alguna o siquiera Rodearon dirigirse a a ellos, Don rodearon a Don Quijote y Sancho y los estaban apuntando pues con las armas. Los pusieron de espalda y pechos y los amenazaron de Ajá. muerte. Y No podían hablar. entonces ya en este paso pasa el día como muy rápido porque no sé, se dice que cerró la noche Ujú. y todos iban como con mucho miedo. Sí, No, vea, aquí dice Simplemente cogieron a Don Quijote sí, y luego rodearon a a Don Quijote y le Sancho pusieron la espalda y Ajá. la espada De espalda en el pecho, ajá. Y luego ya ahí sí cogieron a Sancho y al Rucio. Entonces, o sea, era cuando por ellos querían separado. hablar, les amenazaban como con callarles, con la- poniéndoles Y las Don lanzas. Quijote preguntaba, pero que dónde lo llevaban y todo eso. Y entonces, en todo ese transcurso, llega la noche, Muy rápido, la verdad. muy Se rápido. quedaron callados. Pues que a ver, resulta que Entonces, se quedaron sí, callados. entonces solamente le decían caminen trogloditas, que Bárbaros. era Tenían mucho miedo. bárbara, una forma de ofenderlos y todo eso. Y entonces ya... Que no se Sancho quejaran, iba diciendo no entre decían, sí. Sancho decía que como porque los trataban así, que esos nombres tan pues como tan Que groseros. ellos acaso son Pero ellos le perritas. decían que ni se quejaran ni abrieran los ojos, leones carniceros. Ujú. Ahí es donde Y ya iba como Don Quijote. Entonces ahí Sancho confunde las palabras, pero cuando dicen trogloditas, él dice que es como porque no están diciendo tortolitas. Entonces ahí también como que Sancho, bueno, en fin, no importa. Bueno, ya cuando llegaron como al camino, Don Quijote vio que era un castillo y lo reconoció sabiendo que era el del duque. Y el pen, pues él, me imagino que él se
se puso muy dudoso de por qué estaban otra vez allí. ¿Y por qué ellos lo llevaron ahí? Dijo que porque estaba, exactamente, que porque lo habían llevado ahí, que si lo habían tratado con tanto acomedimiento. Pues que si esa gente... Al patio principal del castillo. Y ya... Allí encontraron algo que les dobló el miedo, según se dice. Y que se contará en el otro capítulo. El capítulo 60.